Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Zárrate, yo soy consultor de KFW y WWF y en esta presentación en específico vamos a mirar un poco el lineamiento de parques nacionales para servicios ecosistémicos y cómo se está modificando la herramienta de integridad ecológica para incluir la identificación de servicios ecosistémicos dentro de la medición a largo plazo en la herramienta de la EMAPS. Si recuerdan de las presentaciones anteriores, habíamos identificado ciertos motores de cambio global que están incluidos dentro de los análisis de la evaluación de los ecosistemas del milenio y quedaron incluidos dentro de la política de gestión integral de servicios ecosistémicos a nivel nacional y asimismo han sido retomados por parques nacionales como los motores de cambio global y digamos que las presiones que están afectando los servicios que proveen los ecosistemas. Estos motores y esos cambios se ven representados a distintas escalas, a escala local, a escala regional, a escala mundial, y me afectan directamente lo que pasa en los ecosistemas vía la transformación de coberturas para permitir presencia de distintas unidades agrícolas, la quema de combustibles fósiles con nuestros carros, desarrollos de industrias y demás, y el sencillo uso, el simple uso de distintos recursos que proveen los ecosistemas como la pesca, la tala, que afectan directamente cómo estos sistemas dentro y fuera de parques nacionales proveen unos servicios directos o indirectos a las comunidades humanas. Teniendo en cuenta eso, se han generado distintas estrategias o esquemas de cómo responder a esos impactos del cambio global. Por un lado tenemos la valoración de los servicios ecosistémicos y en las presentaciones anteriores miramos un poquito cómo se está incluyendo esa valoración y esos esquemas de pagos por servicios ambientales dentro de la planificación nacional y miramos un poco cómo se están haciendo los ejercicios de red y de pago por áreas de importancia para acueductos municipales que ya están digamos que adaptados dentro del Ministerio de Medio Ambiente y se vienen aplicando en distintas partes del país. Pero además de eso, hay unas actividades de adaptación y mitigación que también se están incluyendo entre las políticas nacionales. Esa adaptación y mitigación, si bien inicialmente fue mirada muy desde el punto de vista del cambio climático, cada vez se relacionan más no solo con cambio climático, sino con esos otros motores de cambio global que también están afectando lo que está pasando con los ecosistemas. Específicamente, dentro de la adaptación y la mitigación, Parques Nacionales cumple una función muy importante porque apoya a la provisión y mantenimiento de esos ecosistemas que aseguran que podamos hacer una adaptación y una mitigación de manera efectiva. Específicamente en mitigación estamos hablando de esas actividades o esas características que tiene el ecosistema para reducir los posibles impactos de esos cambios globales, por decir algo, en el tema de cambio climático, la mitigación se hace vía mantener estos ecosistemas en un buen estado de conservación, de modo tal que si hay inundaciones o hay alguno de estos procesos, el solo hecho de que el ecosistema esté ahí protege y mitiga los posibles efectos que generan estas actividades de cambio climático. Lo mismo pasa en los ecosistemas marinos cuando mantenemos, por decir algo, nuestros rodales de mangle en un buen estado de conservación y se presentan eventos de mar de leva, aumento del nivel de las aguas y demás. Los ecosistemas de mangle son la primera barrera que asegura que todo de ahí para atrás se proteja y permiten que todo el sistema como tal sea más resiliente a ese tipo de actividades. Esa mitigación la hacen dentro de parques nacionales con base en estas dos líneas que tenemos allí en rojo, que es esa mitigación basada en ecosistemas, y los ejercicios de restauración. ¿Eso qué quiere decir? Mitigación basada en ecosistemas es que mantenemos los ecosistemas naturales en el mejor estado posible, de modo tal que aseguren que todo el paisaje, no solo parques, sino todo lo que está pasando en la región, sea más resiliente y se proteja más ante esos eventos de cambio global. Y restauración, que si bien es una medida activa de cambio que tengo que desarrollar dentro de mis parques, asegura que tenga más de esos ecosistemas en un buen estado de conservación, aumentando la resiliencia. Por el otro lado tenemos la adaptación. Cuando hablamos de adaptación es que no solo mantener nuestros ecosistemas o nuestras áreas como están,
va a ser suficiente para poder contrarrestar esos cambios globales, ya sean el tema de cambio climático u otras variables de cambio global. Entonces debemos hacer unas actividades específicas que aseguren que nuestras áreas puedan mantenerse. Un ejemplo de medidas de adaptación son lo que se está generando dentro de la política de gestión de riesgo bajo los escenarios de cambio del nivel de mar en ciudades como Cartagena, Buenaventura, en donde ya se están empezando a implementar unas políticas de protección costera, elevación de las construcciones, protección de la línea de costa generando diques y demás, que son medidas de adaptación ante posibles impactos. Desde parques nacionales, esas de medidas de adaptación también deben empezar a ser evaluadas, porque parques nacionales, al igual que el resto del planeta, va a sufrir de cambios que no necesariamente puede remediar solo con mantener su cobertura natural, como es el tema de el cambio de distribución de especies asociadas a cambio climático, en donde probablemente se van a salir de las coberturas naturales donde están, migración de ecosistemas, porque como los patrones de climáticos van a cambiar, muy probablemente vamos a tener que apoyar un poco el movimiento de unos ecosistemas vulnerables como son páramos y como son bosques húmedos que de pronto no van a poder existir en 50 y 100 años en los sitios en que existen hoy. Y todo ese tipo de estrategias toca también empezarlas a evaluar, aunque aún en ese punto en específico no se ha desarrollado mucha información para el tema de parques nacionales, ni en Colombia ni en otros países. O sea, es todavía un tema de discusión. Es así como se viene desarrollando este documento, que es el Lineamiento Institucional de Clima, Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos en Parques Nacionales, que, como les decía, nos van a presentar parte del mismo dentro de el taller. Y este documento hace un análisis muy específico desde la vista de parques de cómo se ha desarrollado la política, cuáles son los compromisos que tiene Parques Nacionales ante el país y a nivel internacional y cómo debe incluir esquemas de adaptación, mitigación y evaluación de cambio climático. Y habla claramente de qué es la mitigación y la adaptación. Acá, por decir algo, solo está el papel que cumplen las áreas protegidas dentro de la mitigación y la adaptación en el escenario de cambio climático, pero como les decía, hay otros escenarios de cambio global que también son importantes, y parques nacionales, debido a ser a que es el protector y la piedra angular de las estrategias de conservación del país, tiene gran parte de la responsabilidad de qué va a pasar con esos ecosistemas. Esto fue lo que se había definido como los objetivos en relación específicamente al cambio climático para parques nacionales en el 2011. Que si bien en el 2011 era esto, hoy por hoy ya tiene unas líneas estratégicas que vamos a ver de cómo se van a empezar a implementar estos esquemas, o cómo se está planificando implementar estos esquemas para manejar servicios ecosistémicos ante cambio global en parques nacionales. Si se dan cuenta, lo primero que tenían era generar e implementar lineamientos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación, y esto lo hacían vía evaluación, análisis y empezar a mirar cómo Parques Nacionales está apoyando esos ejercicios. En los lineamientos que quedaron actualmente, parte de lo que se definió es que Parques Nacionales va a trabajar desde el manejo basado en ecosistemas. ¿Eso qué quiere decir? Que Parques Nacionales, como pilar de los esquemas de conservación del país, asegura la protección de unos ecosistemas en estado íntegro que provean todos esos servicios ecosistémicos y aseguren la resiliencia y la capacidad de resistencia de las regiones, con el solo hecho de mantener en buen estado de conservación esos ecosistemas que protege. ¿Cómo se evalúa eso? Digamos que parte de eso saldrá de este taller. En el taller obviamente nos enfocaremos más en el recurso hídrico, y hay parte de eso lo hemos mirado también en las presentaciones anteriores desde el tema de carbono y biodiversidad. Pero como les decía, hay muchas herramientas que están enfocadas en evaluar eso tanto en parques como fuera de parques. Herramientas que poco a poco parques nacionales deben empezar a asimilar y evaluar, y cada uno de los parques debe empezar a identificar cuáles son los servicios que provee y cómo empezar a mirar estrategias de adaptación y mitigación, no solo para asegurar que la conservación del parque se pueda mantener en un futuro lejano, sino
para utilizarlos como unas herramientas de gestión importantes a nivel territorial. Finalmente, mucho de lo que está pasando en los departamentos y en las ciudades aledañas de los departamentos depende de cómo se manejen los parques nacionales, y el conocer nosotros qué está pasando con los servicios ambientales de seguro nos va a proveer herramientas de gestión para adquirir recursos para mejorar nuestras estrategias y nuestra efectividad en términos de conservación de nuestras áreas, aumentar la investigación que se está haciendo y asegurar que las zonas aledañas se unan a los esquemas de conservación y manejo de servicios ecosistémicos, asegurando esa provisión al resto de los departamentos y las regiones. Cada uno de esos ejercicios de identificación de servicio ecosistémico, y digamos que así se va a empezar a articular en los temas de integridad ecológica, debe responder a modelos conceptuales. Este, por decir algo, que es un ejercicio que tomo de ese documento de lineamientos, es un mapa conceptual de cómo se articula el ordenamiento del recurso hídrico dentro de las áreas protegidas. Y si se dan cuenta, tiene una serie de componentes y una serie de visualizaciones de cómo se debe manejar desde el punto de vista del monitoreo, de la investigación, del manejo, de la educación, de la comunicación. Este es un esquema que, si bien en este momento está planteado para recurso hídrico, debe realizarse con el resto de los servicios ambientales y debe empezar a fortalecerse dentro de parques nacionales si se quiere que parques pueda utilizar los servicios y los ecosistemas que está protegiendo como una efectiva herramienta de gestión a nivel territorial. Como les decía, el documento de lineamientos ha identificado unas líneas estratégicas, específicamente 4 líneas estratégicas, y vía estas 4 líneas estratégicas, creo yo, se empiezan a construir esos puentes de comunicación con la integridad ecológica. Teniendo en cuenta que evaluamos nosotros nuestra integridad ecológica como el hecho de que mantenemos un ecosistema en un estado dentro de la variabilidad natural del mismo e identificamos que no se ha afectado por unas presiones. Y si volvemos a nuestro principio de ecosistemas, de el tema de servicios ecosistémicos basado en el manejo desde los ecosistemas, nos damos cuenta que las ideas están súper relacionadas. El hecho de que yo mantenga mi ecosistema dentro de su integridad ecológica directamente está asegurando que provea los servicios ecosistémicos que debe proveer y asegure el beneficio de las comunidades aledañas. Entonces, si logramos hacer esa conexión y valorarlo de esa manera, muy seguramente vamos a tener herramientas y fundamentos para poder generar una mayor y una mejor gestión dentro de nuestras áreas protegidas. Entonces, se dan cuenta, las líneas estratégicas que generó el lineamiento están también enfocados en ese punto. Primero es optimizar el conocimiento de los servicios ecosistémicos y el clima en el sistema de parques nacionales. Esto es generar información que me permita entender cómo esos servicios ecosistémicos fluctúan en el tiempo dentro de mi área. El segundo es implementar medidas de adaptación y mitigación en los territorios relacionados con las áreas protegidas, que son herramientas de gestión alrededor y dentro de mi parque nacional. El 3 es vincular el clima y los servicios ecosistémicos a la gestión y manejo de áreas protegidas y a los procesos de ordenamiento del territorio. Esto, como les decía, es si logramos identificar lo que parques nacionales genera, cada uno de los parques genera y provee a las áreas aledañas, muy seguramente nuestra gestión a nivel territorial va a ser más fuerte, porque del buen manejo y de la efectividad que haga un parque y de cómo conozca lo que tiene y lo maneje efectivamente, se pueden asegurar procesos de uso de recursos por fuera del área. Y por último, posicionar la importancia de las áreas protegidas frente a los retos de cambio para el desarrollo humano. Es lo mismo que venimos hablando ya desde hace rato. Parques nacionales es el corazón de ese productor de servicios ecosistémicos. Zonas como el Caribe, por ejemplo la Sierra Nevada de Santa Marta, es la productora del agua para todas las ciudades que lo circundan: Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Ciénaga. Y si Sierra Nevada de Santa Marta no es protegida como tal, sus bosques, sus ciclos climáticos, y aseguramos que siga produciendo la misma agua que produce en este momento, es muy probable que en 10, 15 años esas ciudades tengan una situación de vulnerabilidad muy brava. Pero es importante conocer cómo Sierra juega ese papel, de modo tal que ellos puedan ir a una gobernación, a una alcaldía, a nivel central, a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, y puedan justificar las razones por las cuales necesitan unos recursos para proteger ese recurso. Con base en eso, la nueva metodología, digamos que parte de la modificación de la herramienta de la EMAPS y de la herramienta del análisis de integridad ecológica,
se enfoca en darle una importancia a la identificación y conocimiento de ese servicio ecosistémico o ese beneficio ecosistémico. Si se dan cuenta acá, para aquellos que no conocen la herramienta de efectividad o no han visto las presentaciones anteriores, la herramienta de efectividad se divide en tres plazos, un corto, un mediano y un largo. El corto plazo se evalúa con un plan operativo, el mediano plazo con un plan de manejo y el largo plazo con lo que se llamaba análisis de integridad, que en este momento lo estamos modificando un poco para que quede como cumplimiento del objetivo de conservación. Ese largo plazo lo que hace es que correlaciona mi conocimiento de la integridad ecológica de mis valores objeto de conservación, cómo se ha modificado la presión vía las actividades que yo estoy haciendo dentro de mi área para cambiar, ya sea para reducir unas presiones que he identificado, y ese último cuadrito que se llama beneficio. Ese beneficio en este momento está calificado, digamos que es la integración que se hace acá, como un semáforo basado en identificarlo, cuantificarlo y eventualmente valorarlo. Se va a dar, digamos que la calificación del semáforo empieza a quedar en amarillo verde para aquellos que lo arrancaron a identificar y si ya lo están cuantificando es verde. La idea de esta modificación es que los parques nacionales empiecen a hacer el ejercicio de identificar dónde están esos servicios ecosistémicos, cuánto de esos servicios ecosistémicos tengo y eso nos permita generar herramientas de gestión para poder asegurar mayor efectividad dentro de las áreas protegidas. Si se dan cuenta, antes todos estos estaban unidos digamos que tenían una causalidad. Yo tenía mi presión, mi VOC y de esos dos salía solo un valor. En este caso lo que hicimos fue romperlos, cosa de que la variación de la presión me dé un valor, el estado del VOC me dé un valor y el beneficio me dé un valor, cosa de que cada una de las actividades que hace el Parque Nacional tenga la misma valoración y se le dé la misma importancia dentro de los ejercicios de efectividad. Con base en esa nueva división, el AEMAPS en su largo plazo presenta tres indicadores y sus respectivas variables con sus análisis situacionales. Los indicadores específicamente son la integridad del área protegida, que va a estar directamente unida a lo que se ha venido haciendo desde hace años en parques, que es mirar el estado de los valores objeto de conservación o las prioridades integrales de conservación dentro de las áreas protegidas. Por el otro lado tenemos la variación de las presiones que afectan a los box. Entonces este nuevo link que antes estaba relacionado como un indicador de presión dentro de la integridad queda separado con el fin de poder valorar las acciones que hace el parque para reducir las presiones. Muchas veces eso no se ve directamente reflejado en el cambio del estado del BOC, sobre todo en plazos de tiempo cortos, como 3 5 años. Entonces lo que se quiere es ver cómo esa ejecución de las acciones estratégicas está afectando la presión, así no lo vea directamente reflejado en mi valor objeto de conservación en mi plazo de 5 años. Y el último, que es el importante dentro de nuestra charla del día de hoy, que es el beneficio del área protegida, que está asociado a la identificación y cuantificación de beneficios ecosistémicos, culturales y socioeconómicos del área protegida. Este en específico, como les decía, lo que busca es que las áreas se comprometan a empezar a identificar qué servicios ecosistémicos tienen. Puede ser agua, puede ser carbono, puede ser biodiversidad, puede ser que muchos de estos beneficios ya los hayan ustedes identificado y de hecho los estén midiendo desde la integridad. Es sencillamente decir, vea, traigamos estos resultados acá y presentémoslos como un beneficio de modo que cada una de las áreas pueda tener información y herramientas para mejorar sus procesos de gestión. Como les decía, cada uno de estos pues va a tener unas distintas divisiones. Primarios, los valores objeto de conservación, digamos que ustedes ya los han trabajado y esto no necesariamente es nuevo, que es la división en criterios primarios, aquellos que son de filtro grueso o filtro fino, que me representan extensión y cantidad, que está medido en ecosistemas o ensamblajes. Secundarios, que está asociado más a especies específicas, especies como especies vulnerables, amenazadas, de importancia cultural, que deben ser tenidos en cuenta como un valor objeto de conservación. Pero se abre esta nueva caja que ven acá, que es la de beneficios,
en donde se ponen los distintos de regulación, cultural, provisión y soporte, que son las categorías en las cuales se han identificado los servicios ecosistémicos según la evaluación de ecosistemas del milenio. Con el fin de que se haga esa identificación de cuáles tengo, no tenemos que tenerlos todos, o sea, finalmente tienen que escoger uno, no todas las cajas, y empiecen a evaluarlo dentro de los potenciales valores objeto de conservación o componentes del objetivo de conservación del área protegida. ¿Esto qué busca? Entonces acá vamos a mirar tres distintos ejemplos de cómo se puede empezar a evaluar esos servicios y lo que queremos al identificar qué está pasando con esos servicios. Esto lo que me va a mostrar es cómo me fluctúa mi servicio a lo largo del tiempo ante algunas perturbaciones. Esas perturbaciones pueden ser directas o indirectas, pueden ser directamente o indirectamente manejadas por el área protegida. Y eso digamos que lo hemos visto mucho al revisar muchos de los planes de manejo que tienen las áreas. Y es que yo puedo tener un servicio ecosistémico que es provisión de agua, como los parques nacionales de Andes nororientales, por decir algo, que muchos de ellos son generadores de agua porque son ecosistemas de páramo y de montaña. Ellos están hoy por hoy afectados por distintas presiones. En algunos casos son presiones asociadas a cambio de cobertura natural, reducción del ecosistema de páramo, lo cual me afecta directamente cómo se está afectando la provisión de agua. Pero el yo lograr conocer cómo fluctúa ese servicio me va a permitir tener gráficas como este tipo que vemos acá, que puedo a ciencia cierta mirar esas perturbaciones. Digamos que acá tenemos ese primer triangulito negro que me dice primera perturbación, que podemos asociarla al tema de cambio de cobertura natural. Entonces, sí, efectivamente hubo un cambio de cobertura natural a lo largo de los años, hubo una caída de mi servicio ecosistémico que era provisión de agua, pero vía mis acciones estratégicas que fueron de restauración, de trabajo con las comunidades para que por favor utilizaran otras actividades económicas distintas a la ganadería para que no me afecten mi servicio ecosistémico y me mantengan la cobertura de páramo y demás, tuve una recuperación, pero vienen otra serie de presiones que me pueden bajar por debajo de ese límite de recuperación. Si se acuerdan, cuando hablábamos de ecosistemas, hablábamos de las medidas de adaptación y mitigación. Las de mitigación están asociadas a ese nivel de resiliencia que tiene el área. Entonces ella puede resistir cierta cantidad de cambio de cobertura, pero cuando pasa por debajo de un límite ya no puede volver a recuperarse. Eso puede suceder si por decir algo unimos esas situaciones de cambio de cobertura con situaciones de cambio climático y puede que lleguemos a un punto en donde el ecosistema entre a un nuevo umbral. Pero para poder en un futuro, tanto en este momento como en un futuro, es establecer unas claras medidas de manejo y qué va a pasar con estos ecosistemas y estos servicios, tenemos que conocerlos. Por eso en este momento lo único que se quiere es que conozcamos cómo fluctúa esta línea de ese servicio y empecemos a construir información con la cual podamos tomar decisiones en un futuro. Por el otro lado, digamos que este es un paso más allá, es poder saber, además de qué está pasando y conocerlo en el tiempo, ver cómo va a afectar algunos de esos indicadores o atributos que eventualmente son importantes dentro del tema de cuantificación y pueden apoyarnos más en medidas de gestión de recursos y demás. Entonces, esto por decir algo es un modelo que se construyó tomando información existente de pérdida de coberturas en los años 90, 2000 y 2010 para la zona de el corredor trinacional Paya, Huepi, Cuyabeno en Putumayo, en el Putumayo entre Colombia, Perú y Ecuador. Y si se dan cuenta, lo que nosotros construimos acá fue un mapa de pérdida de carbón. Se miró la cantidad de biomasa que existía en cada una de las celdas de la zona y vía la deforestación se calculó cuántas toneladas de carbono se han venido perdiendo en los últimos 20 años y se pueden llegar a perder si se sigue la misma tendencia. Entonces, todas esas zonas que ustedes ven ahí de color morado y azul son pérdida de carbono. Quiere decir que hay tala y esa tala se me está representando en unas emisiones que están sumándose a los ejercicios de cambio climático. Y con esto lo que se pretende es poder ayudar a los distintos parques a que hagan una planificación en las zonas más vulnerables. Acá, si se dan cuenta, ya se unen el tema de identificación del servicio, la cuantificación del servicio asociada a megatoneladas de carbono perdidas y estrategias de manejo planificadas a futuro. Y el último
punto que digamos que lo que les decía, en parques nacionales todavía está en tema de conversación y es algo que se tiene que evaluar para ver cómo se puede manejar a futuro con las otras entidades estatales, es la cuantificación y valoración de esos servicios. Esa valoración implica un retorno económico, que fue como empezó la idea de servicios ecosistémicos en los 70s, que fue pongámosle precio, miremos cuánto cuesta esos servicios ecosistémicos que se están generando en las zonas conservadas, en los bosques, en los humedales. Y esto, de hecho, es una de esas representaciones que se hizo en el 2002, pues se corrigió en el 2012, en donde se generan unos estimados de cuánto cuestan cada uno de los servicios ecosistémicos que generan los ecosistemas. Si ven al lado izquierdo tenemos distintos ecosistemas, ecosistemas de sabanas, bosques tropicales, bosques templados, y cada uno tiene una cantidad de costo asociado a lo que produce al año. Con esto lo que están buscando es generar una gestión para que los países se den cuenta de qué tan importante es ese ecosistema y cuánto le cuesta. A futuro lo que intentan es con estas herramientas de gestión no tanto que les paguen esos ecosistemas, sino que aseguren unos dineros para que esos costos asociados a la manutención de esos ecosistemas permanezcan. Es probable que parques nacionales tengan en algún momento que llegar allá también para generar esas herramientas de gestión. Este es otro ejercicio, digamos que es un ejercicio que ya se viene aplicando en Colombia. Esta es una modelación que yo estuve trabajando, pero que una otra investigadora hizo un ejercicio similar que publicó hace poco, en donde se ve que esas herramientas también nos pueden ayudar a asegurar no solo esas cosas que hoy por hoy se pagan dentro de los esquemas de servicio, de pago por servicios ambientales, como lo es el carbono y el agua, sino que también me puede ayudar a gestionar zonas de importancia para biodiversidad, zonas de importancia para especies amenazadas y ese tipo de cosas. O sea, acá lo que estamos viendo son dos representaciones. La del lado derecho es una representación de biomasa de carbono sobre tierra que explicábamos en alguna de las presentaciones anteriores. Es esa cantidad de bosque que hay y qué tan grande es el bosque. Si pueden ver, obviamente eso se se presenta en mayor medida en las zonas en buen estado de conservación, como es la Amazonía, el Chocó y algunos parches de los Andes y el Caribe colombiano, y lo relacionamos con cómo presta servicios para la protección de especies amenazadas utilizando las capas de información de la UICN. Y lo que miramos fue en dónde el retorno de la inversión es mucho mejor en relación a que proteja varios de esos beneficios. Entonces, en verde, se dan cuenta, son en donde dos de los criterios están siendo cumplidos. Sean los tres criterios: especies amenazadas, especies endémicas y carbono. Entonces, las amarillas es en donde solo dos de, las verdes digo, es en donde solo dos de esos se protegen. Las azules es en donde los tres se aseguran. Y zonas tan importantes y emblemáticas como la zona sur de los Andes colombianos y la Sierra Nevada de Santa Marta se ven fuertemente representados por ese tipo de esquemas y eventualmente pueden ser utilizados como herramientas de gestión. Con esta presentación yo lo que quería era, por un lado, mostrar un poco las líneas estratégicas y cómo se está pensando el tema de lineamientos estratégicos dentro de parques nacionales, tres distintos esquemas de identificación y cuantificación de esos servicios ecosistémicos a distintas escalas y poder dar una introducción a cómo se unen las herramientas de integridad ecológica con servicios ecosistémicos. A continuación vamos a ver dos presentaciones de Francisco Guerrero en donde relaciona este mismo esquema enfocado a la modelación y evaluación de recurso hídrico.